Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, a quien invitamos a vivir en su corazón. Nos arrepentimos de nuestro pecado y decidimos creer en Él. Por su gracia y su misericordia estamos aquí. Y te suplicamos, Dios, que nos dirijas en la meditación de tu palabra con tu Espíritu Santo para que podamos entenderla bien y tomar decisiones que transformen nuestra vida y seamos conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Voy a contarles un caso de una persona cristiana que efectivamente así fue. Una hermana cristiana fiel. Y de repente tiembla el teléfono y le dice a su pastor, llorando con desesperación: mi papá ha muerto. Mi papá ha muerto. No puedo soportarlo. Entonces el pastor solamente se quedó escuchando y oró en silencio, no le dijo nada, no la contradijo. Le bajas. Así pasó, fue una realidad. Claro que en el proceso del luto, proceso del sepelio, toda esa funeral, ella fue afirmándose y ya después estaba tranquila, estaba confiando en Dios, estaba diciendo que Dios tenía el cuidado de ella y de lo que había pasado. Papá había partido, pero ella estaba conforme. Llegamos a tener debilidades. Y el más fuerte o la mujer más fuerte que se ve aquí en la fe puede ser probada o probado. Y pueden desesperar y pueden momentáneamente fracasar. ¿Ustedes quieren pensar un ejemplo bíblico? Piensen en Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a afirmar? Porque nada más es cuestión de que pase el tiempo, Es cuestión de que pase el tiempo. Uno no puede decir que no nos va a pasar nada. Uno no puede estar cantando siempre victoria y diciendo, hoy yo estoy muy feliz y todo me está saliendo bien, mis hijos, mi esposa, estamos muy contentos. Las cosas cambian y cambian a veces para mal. Digo, para mal nuestro, obviamente nos hacen sufrir. El mensaje el día de hoy es: Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y quisiera que nos pusiéramos a meditar en la enseñanza de hoy en una verdad. Hermanos, tómenla muy en serio. Hasta hay un himno que dice: Santo, Santo, Santo. O sea, Dios es 3 veces santo. Y santo no es un juego, hermanos. Santo es una cosa severamente pura que no acepta ningún tipo de pecado. A Dios no le podemos llegar como le llegamos en el matrimonio y decir: ay, se me hizo tarde por esto y por aquello, echando mentiras y que todavía te crean. Dios no necesita que le digamos nada, porque Él sabe quiénes somos. Entonces Dios es 3 veces santo y completamente santo. Y todos los seres humanos, todos, no hay alguien que no, somos pecadores. Entonces ahí hay una gran oposición que no va a resolver qué haces en la iglesia, no va a resolver cuánto dinero das, no lo va a resolver esa separación, qué tan bien y qué tan puntual eres para llegar. Eso no resuelve nada. ¿Cuánto esfuerzo haces para Dios? Eso no resuelve nada. Porque la separación de que Dios es santo y nosotros somos pecadores es una situación de un abismo. Entonces uno tiene que aprender a decir: Señor, ante tu santidad, como lo hizo Moisés, me quito las sandalias. Guardo respeto.
me bajo de mi actitud orgullosa y me pongo de una manera sencilla ante tu santidad. Entonces el problema es que Dios es santo a causa del pecado de Adán y Eva, su desobediencia. También nosotros hemos heredado la capacidad de desobedecer. Y entonces por eso tenemos que ir suavizando las cosas y decir, mire cómo se portó. Y luego lo disculpan. Así es él, así es ella. Y lo ven así muy papita. Y no tienen pena con Dios de decir, he ofendido a Dios o han ofendido a Dios y yo me porto de una manera vergonzosamente cínica. El hermano, la hermana tiene que aprender a decir, si Dios es santo, yo tengo un problema, soy pecador. ¿Y cómo fue necesario que hiciera Dios mismo justicia? Pues para que pudiera haber una relación y comunión entre Dios santo y el hombre pecador. Bueno, Dios establece que va a haber sacerdotes. Y el hermano de Moisés, Aarón, es de quien van a venir todos los sacerdotes y se van a poner a interceder, a ofrecer sacrificios por el pueblo, por los pecadores. Y eso se establece. Entonces, Aarón es el primer sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, el más importante, y él tiene un grupo de sacerdotes que están oficiando sacrificios, matando animalitos, sacrificándolos, derramando su sangre, rociándola, para que fueran expiados los pecados y estar bien con Dios. Entonces, el trabajo del sumo sacerdote era ofrecer sacrificios de animales, pero primero él tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, porque también él estaba consciente que era pecador. Entonces el sumo sacerdote, aunque fuera el jefe de los sacerdotes, él tenía que purificarse delante de Dios y ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y ya después podía ofrecer sacrificios por los pecados de las otras personas. Y era el único que una vez al año podía entrar al lugar santísimo. El templo, como está ahí en ese cuadro, tenía el atrio, después el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a interceder para obtener un perdón temporal. Cada año lo tenían que hacer. Ese es el escenario de los sacerdotes. Pero ahora vamos a ver qué hizo Jesús. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Jesús viene, toda intercesión que hiciera cualquier hombre dejó de funcionar. El único sumo sacerdote era Jesús, superior a Aarón y a todos los demás sumos sacerdotes posteriores. Es Jesús el que hace la respuesta para unir esa separación que había entre nosotros pecadores y Dios santo. Y Jesús se pone en medio y Él es nuestra oportunidad para arrepentirnos y tener comunión con Dios. Él ofreció no sangre de animalitos, sino su propia sangre. Él no entró al lugar santísimo. Ahorita vamos a ver, traspasó hasta los cielos. Jesús viene a ser el único y último sumo sacerdote. Él está vigente. Y bueno, por Él ya podemos tener comunión con Dios. Ya no es necesario ningún sacerdote humano. Sí, cuando ustedes escuchan que en cierta iglesia el sacerdote hizo esto y aquello, pues la primera pregunta es, ¿por qué lo hizo? Si Jesús es el que ofreció su vida como sacrificio y ya no hay más sacrificio que ofrecer por los pecados del mundo. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confiar en Él
escucharlo y obedecerlo. Y Él es el único y último gran sacrificio para nosotros. Entonces, quiero que veamos Hebreos 9, 24 y 28 para después entrar al pasaje que nos va a llevar. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está en el cielo presentándose por nosotros ante Dios. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo. El 24 creo que es el anterior. Fíjense cómo dice. No, es el 25, sí, gracias. Y no para ofrecerse muchas veces. Aquí dice la palabra que Jesús no tiene que sacrificarse en cada reunión. Y quiero que tengan por información y conocimiento, la palabra misa significa sacrificio. Por eso tienen que tener sacerdotes, porque esos sacerdotes están sacrificando, haciendo una misa, haciendo un sacrificio durante su reunión, pero eso no es verdad. Ellos lo que hacen es decir que en un pedacito de pan, ahí está Cristo. Y cuando ellos hacen la ceremonia, ellos dicen, les han enseñado, cosa que no es verdad en la Biblia, que están sacrificando a Cristo, de manera que no les duele. Eso es una mentira. Y por eso todas las personas se tienen que hincar y tienen que sentarse muy serias porque están ahí en el sacrificio. No es cierto. Dice que Jesús, ¿cuántas veces fue sacrificado? Una sola vez. Dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no lo hizo. O sea, él lo hizo una sola vez. Y el 26 dice, de otra manera, si no fuera así, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dice de nuevo, se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, me detengo tantito aquí, no hay reencarnación. No existe una posibilidad de que alguien con su rezo o con su dinero saque una persona del infierno o que lo libre de la condenación. No existen palabras tal como limbo o purgatorio. No existen, bueno, la Biblia no los menciona. Por lo tanto, Jesucristo ofreció su vida para salvarnos y lo hizo una sola vez. Y el ser humano solamente tiene una oportunidad para arrepentirse. De aquí que hay una cosa que considerar. Algunos dicen, me voy a convertir después. Ahorita voy a disfrutar la vida. Ay, después. Ahorita tengo mucho trabajo. Después, pues es que hay tanto pecado en la iglesia. No me voy a arrepentir ahorita. Ya que se salgan los pecadores. Y hay muchas excusas para que las personas no se arrepientan. Cuando mueren sin arrepentirse, no va a haber otra oportunidad. En vida se tiene que arrepentir y mostrar con hechos su arrepentimiento. Entonces, después de que la gente muere, ya no hay más que esperar el juicio que ya está dicho. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces no hay que esperar el juicio, ya lo sabemos desde ahorita. Bueno, y el último versículo que vamos a leer dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, aquí podemos ver de nuevo que Cristo fue ofrecido una sola vez y en su muerte llevó los pecados nuestros. Cuando dice muchos, de todos aquellos que se quieran arrepentir y creer en Él. Y habla de la segunda venida. Jesús va a venir otra vez. Y eso es un estímulo. Jesús viene otra vez. ¿Cuándo? No se sabe el día ni la hora. Ya hemos enseñado que muchos grupos sectarios pusieron fechas y no vino. Lo otro puso fecha y no vino. Y son muchos que han mentido y han hecho que las congregantes vendan sus casas, sus tierras, sus posesiones y se salgan a avisar que Cristo viene, que ya viene tal día.
y han sido decepcionados porque se quedan en la pobreza. Bueno, para que vean que Cristo va a aparecer por segunda vez y ya no va a venir como una oveja, ya no va a venir a que le golpeen, ya no va a tener relación con el pecado. Va a venir como un león rugiente, fuerte, a vencer a todos los que no quieren creer en Él y que se burlan de Él. ¿Y cuál es el propósito de venir? Pues salvar a los que le esperan. Y de ahí viene otra enseñanza. Los cristianos tenemos que vivir esperando a Jesús. Cuando menos pensemos, Jesús va a llegar. Entonces, vivir esperando a Jesús es como muchos pasajes hablan de que, bueno, uno de esos tantos pasajes, de que había 10 mujeres esperando a que llegara el novio para celebrar las bodas. 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Las 5 prudentes se hicieron de más aceite, pensando en que se podía tardar. Y las 5 insensatas se descuidaron y no prepararon nada por si se tardaba el novio. Hermanos, yo quiero invitarles a que estemos esperando a que llegue nuestro gran sumo sacerdote y estemos ocupados en sus cosas. Ahora sí, vamos a Hebreos 4:14. Ya habiendo entendido esto, vamos a ver el verso 14 de Hebreos 4. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Me va a quedar ahí. Teniendo. Cuando alguien dice que tiene, es porque lo tiene. Entonces, uno le puede preguntar, y cada padre de familia debería de decirle a su hijo, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Le has recibido? ¿Crees en Él? Si no lo tienen, si no tienen seguridad, si no, mamá, yo todavía no creo en eso, bueno, entonces está en una dificultad. Y ese versículo solamente aplica a los cristianos. Quiere decir aquí, por tanto, los hermanos, las hermanas en Cristo, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No entró al lugar santísimo, entró hasta la misma presencia de Dios, pero después de haber muerto. Luego resucitó. Estuvo 40 días mostrándose a los que habían creído y después ascendió a los cielos. Y de allá va a venir. Entonces, cualquiera que tenga a Cristo como gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nos invita a que retengamos nuestra profesión, a que nos esforcemos en ser lo que somos. Retener. Imagínense que retener es estar controlando que tu fe no se vaya a diluir, que tú no vayas a quedarte pues descuidadamente amando al mundo y las cosas materiales o haciendo planes humanos solamente. Hay personas que hacen planes humanos y yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto cuando no saben si esa noche le piden su alma, ¿no? Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra fe, a retener que somos cristianos, pase lo que pase. Esto cuesta trabajo. Por eso que cuesta trabajo, dice el verso que sigue, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a ver que dice aquí que el sumo sacerdote que tenemos, que es Jesucristo, puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Eso es lo que tenemos que pensar. La debilidad puede ser diferente o es diferente en cada persona. Pero cuando llega la debilidad,
Ahí tienes a alguien que se puede complacer a ti. Si ustedes se fijan en ese versículo, dice que pueden ser las tentaciones. Dice ahí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús es Dios 100% y es hombre 100%. Y como hombre tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, se enojó. Jesús se enojó y echó fuera a los cambistas. Jesús es un hombre completo. No es solamente Dios. No, Él sufrió lo que nosotros sufrimos, las tentaciones. Lo quisieron hacer rey y Él no quiso, porque su reino no es de este mundo. Y dense cuenta que estas tentaciones van a llegar a nosotros. Entonces, la invitación del mensaje del día de hoy es que, verso 16, nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, Dios no te va a andar persiguiendo para que le obedezcas. Si tú decides portarte mal, tú estás decidiendo y Dios te va a dejar. Puede ser que ponga un estorbo y tú te enojes. Y puede ser que te ponga otro y te enojes más. Porque tú quieres hacer lo que no quiere Dios que hagas. Pero lo que está diciendo aquí es que en vez de estar brincando esos estorbos que te están deteniendo para que no cometas pecado, en ese momento te detengas y te acerques confiadamente al trono de la gracia. Acercarse es que tú decidas dejar de hacer tu voluntad y vayas al trono de la gracia. Si hablamos de trono, hablamos de un rey. Y si hablamos de un rey es Jesucristo, porque Jesucristo está bien claro descrito en Apocalipsis que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, acerquémonos pues con confianza. Dios no nos va a condenar. Si te invitan a hacer algo malo, tú tienes que decir, escucho la invitación de esa persona o escucho la invitación de Dios que dice acérquense confiadamente al trono de su gracia. Y uno decide, hermanos. Dios no te obliga a pecar, ni tampoco te va a impedir pecar. No, eso es una elección muy personal. Acerquémonos, es nuestra elección, es nuestra decisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con confianza, sin temor. Vamos a decir así, tal vez con pena, pero nos vamos a acercar. ¿Para qué queremos acercarnos? Para alcanzar misericordia, para decir, Dios, yo no merezco tu salvación, yo no merezco que me ayudes. Mira, yo en realidad quería hacer otra cosa mala y eso te ofende. Te pido perdón, pero ayúdame con tu misericordia y también que tu gracia me dé un oportuno socorro. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a Jesús. ¿Estás siendo tentado? ¿Estás siendo hostigado? ¿Alguien te quiere contar algo que no debes escuchar? Mejor dile que ni te lo cuente. Y si escuchas a alguien que dice algo malo, ten el amor en Cristo de decirle, eso no se hace. Te escuché y eso ofende a Dios. Para eso es la iglesia, para ayudarse unos a otros y enseñarnos a buscar ayuda en las luchas, en las tentaciones. Hermanos, tenemos que aprender que es nuestra responsabilidad. Jesús es nuestro gran sacerdote, pero no nos va a obligar. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, bueno, pues no la vas a hacer. Es cierto algo que les voy a decir. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, alguna persona opta, en vez de seguir a Jesús, a pecar, pues ahí está dicho, la paga del pecado es muerte. No se refiere solamente a las consecuencias de tu pecado aquí en la tierra, que son muchas, sino a la eternidad
sin salvación. Una persona tiene que escoger: o sigo a Cristo y me sujeto a Él, o hago mi voluntad, no importa lo que pase. Vamos a concluir. Tenemos la salvación por medio de Cristo. Vamos a leer Hebreos 5, 8 al 10. La salvación es por medio de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Dice, y aunque era hijo, Jesús, se refiere a Jesús, aunque Jesús era hijo de Dios, por lo que aprendió la obediencia, hijo de hombre, vino a ser perfeccionado, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, nosotros ya no tenemos que decir, es que en los problemas que he tenido nadie me ayudó. Es cierto. Muchas veces ni nos enteramos de los problemas que ustedes viven. Y a veces enterándose también no hacemos algo. Pero tú no tienes excusa, porque Jesús dice, acérquense a mí, vengan al trono de la gracia para encontrar gracia y socorro en el momento que más necesitan. Jesús nos quiere ayudar. Entonces, la iglesia tiene que ser cada día más entregada a disfrutar la vida cristiana y a esforzarnos a hacer su voluntad. Entonces, para la semana que entra, ustedes van a tener la oportunidad de pensar esta semana, de decir, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? Piénsenlo. Eso vamos a compartir la semana que entra. Ciertamente Jesús nos salva porque Él es el sumo sacerdote, nos perdona. Pero ¿para qué nos salva? Lo vamos a ver la semana que entra. Nos ponemos de pie para orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias porque tu justicia se cumplió cuando de manera justa para nosotros los pecados nuestros son pagados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue injusto porque Él no lo merecía. Él no hizo ningún pecado. Pero tu justicia se cumplió cuando Él sufrió por nuestra culpa. Por eso, Señor, queremos darte gracias porque lo hizo por amor. No porque Él tuviera la obligación de hacerlo, porque a veces ni queremos creer, ni queremos arrepentirnos. Pero, Señor Jesús, tú moriste para que todo aquel que cree en ti no se pierda, más tenga vida eterna. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a vivir reconociendo tu obra maravillosa como el gran sumo sacerdote que dio su vida para salvarnos y que lo ha logrado cuando nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en lo que tú hiciste, Señor Jesús, por nosotros. Te pedimos tu dirección y tu ayuda para continuar la vida cristiana. Amén.